Muy bien, pues ahora vamos a hablar un poquito de los venenos y los antídotos. Entonces, ahorita vas a observar una tabla de patrones destructivos y sabidurías, es como una tabla comparativa, pero son una tablita en donde encontramos los venenos y los antídotos, cada uno con su relación, ¿cierto? Están relacionados uno con el otro. Entonces, estos venenos, los llamamos venenos, a todos estos patrones destructivos, a todas las emociones que podemos considerar negativas y las consideramos negativas porque nos enrolan en una conducta no saludable, ¿cierto? No porque en sí mismas sean malas, sino eh, nos propician a generar conductas no saludables, no inteligentes. Entonces, cada una de ellas tiene un antídoto. Estos venenos podemos decir que son hermosos y estos antídotos a su vez también son hermosos, pero nos ayudan a identificar exactamente qué es lo que tenemos que cultivar. Ujú. En qué debemos enfatizar, en qué nos debemos de enfocar. Entonces, cada uno de estos venenos, al descubrirlos, al observarlos, debemos de sentirnos, ¿cómo diríamos? Como no juzgados, no mal, no debemos de sentirnos tristes tampoco, ni conectar con otra aflicción, sino debería de ayudarnos a tomar esta responsabilidad y sentirnos de alguna manera bien por habernos dado cuenta. Ujú. De alguna manera bien por haberlos reconocido, ¿cierto? ¿Por qué? Porque pasamos toda la vida dormidos y tal vez ni nos estamos dando cuenta que este patrón destructivo está habitando dentro de nosotros o este veneno. Así que cuando hagas tu observación en este ejercicio, no conectes con el juicio, ¿sí? Volvemos a recordar que debemos de permanecer en una postura de observador, viéndonos, ¿sí? Con mucho amor, con mucha compasión. Entonces, pero sí con responsabilidad hace sentido. Entonces, esta responsabilidad es la que estamos tratando en la que estamos tratando de enfatizar para que no solamente en estos 14 días, sino que elijas trabajar durante todo este año una sola de ellas, ¿sí? No vas a trabajar todas en conjunto ni en paralelo, ni un mes una, otro mes otra. No, trabajemos una anualmente, ¿sí? Cuando entramos a un tema de desarrollo personal, tenemos que dejar atrás la impaciencia, ¿sí? Y, y empezar a poner como metas un poquito más largas para cultivar, para realmente estar cultivando, ¿no? Y atendiendo este veneno en donde no se va a ir de un día a otro, ¿no? Incluso tal vez en este año, aunque fortalezcamos estos antídotos, tal vez ahí va a permanecer. Estamos disminuyendo la cantidad de conductas no saludables que nos conectan con este veneno. Tal vez no desaparezca del todo porque, bueno, llevamos tal vez 20, 25, 30, 40 años en un patrón de conducta. Entonces, no se va a quitar, si lo cultivamos durante 30 años, evidentemente no se va a quitar en un mes. Y tal vez en un año, eh, pues hay más o menos, ¿no? Entonces, es una cuestión de toda la vida, pero si nos enfocamos en uno solo, vamos a tener un poquito más de éxito. Así que elige uno de ellos para trabajar durante todo este año, ¿sí? Por eso este reto es empezando el año, porque así lo vas a trabajar. Digo, puedes volver a hacer el reto a la mitad de los 6 meses y comenzar si lo eliges, pero siempre trata de que tus plazos no sean tan impacientes de un mes, 2 meses, 3 meses, no. Ponte metas un poquito más largas, ¿sí? Y entonces los resultados van a ser más largos, vas a tener, eh, si tú cultivas durante un año
Si tal vez, no sé, la paciencia o cultivas durante un año la claridad, la ecuanimidad o te enfocas, cierto, siempre que la práctica sea integral, pero si no, si la intención es trabajar una de ellas, esto va a ser mucho más fuerte, va a tener un poquito más de impacto. Ujú. Entonces, no tratar de atender todo a la vez, porque evidentemente todas están en nosotros. Todos estos venenos los vas a identificar. Te vas a asustar de darte cuenta que todos esos venenos están dentro de nosotros en algún área de nuestra vida. Ujú. Entonces, ya después de sorprenderte, atiende solamente uno. ¿Ok? Entonces, mira esto como una oportunidad, no como un desánimo, no como una tristeza, no conectes ni te identifiques con el veneno no es tuyo ni es parte de ti, no te identifiques, simplemente toma esta oportunidad, esta hermosa oportunidad para proponerte, tomar responsabilidad y cortarle tratar de cortar todas las actividades que están viniendo de este patrón, ¿ok? De este veneno en la medida de lo posible durante todo este año. Ujú. Entonces, principalmente estos 14 días, ¿no? Observarlo diario, 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 estar súper despierto. Ya que estés completamente encarrilado, trata de hacerlo al menos unos 90 días. Pasando los 90 días, comprométete también todos los 365 días del año, ¿ok? Entonces, esa sería como la invitación de este cuarto reto. Así, entonces vamos a empezar con la primera. El primer veneno, y nada más vamos a explicar un poquito la tabla que tienes ahí, es el odio, la ira y el enojo. ¿Sí? Ambas primos hermanos, en donde este veneno lo conocemos todos, ¿no? Y creo que todos conocemos todos los venenos, pero principalmente este es muy común. Una vez lo expliqué, pero el odio, la ira y el enojo son los venenos más tóxicos con los que nos podemos topar. ¿Sí? La mayoría de las guerras, la mayoría de las traiciones, la mayoría de las muertes vienen a raíz del odio, la ira y el enojo. Entonces, esta sí literalmente es un veneno sumamente tóxico que debemos de atender lo antes posible, de observar lo antes posible. Así que si este es el veneno que quieres trabajar todo este año, hay que observarlo, hay que atenderlo, ¿sí? Y su antídoto es la claridad y el espejo como sabiduría. Entonces, el antídoto o esta claridad es cuando hacemos nuestra práctica de meditación, generamos claridad. Cuando estamos observando como ahorita de, ya me di cuenta que ese es el veneno, ahí se está generando claridad, ¿ok? Entonces, la claridad es, ¿cómo podríamos explicar? Como si entráramos a un cuarto oscuro, completamente oscuro, que es como está ahorita la mente, llena de obscuraciones, de obscuridades, ¿no? De vendas, de vendajes, de una infinidad de cosas que tapan esta luz. Y es como si entráramos a este cuarto oscuro con una linterna, ¿no? Y todo este cuarto representara la mente. Ujú. Y sin embargo, este cuarto que está oscuro, si nosotros prendemos este foquito, alcanzamos a ver cómo está acomodado el cuarto, dónde está la cama, dónde está el buró, dónde está el cuadro, etcétera. Esto es claridad, ¿sí? Ir prendiendo esta lucecita, este foquito dentro de este cuarto oscuro y poco a poquito alumbrar más, hasta que de repente pongo una vela, ¿cierto? Que eso es como la iluminación, la luminosidad, ¿sí? En donde ya no solo es claridad, sino estamos iluminando completamente el cuarto, ¿no? La mente. Y con una pequeña flamita alcanzo a ver todo, ¿sí? Si tú prendes una velita en un cuarto oscuro, se alcanza a ver o tienes la perspectiva de todo el cuarto. Eso es lo que estamos tratando de hacer. El antídoto,
en este caso la sabiduría, es esa flamita, esta pequeña vela que con simplemente prenderla ilumina toda la mente, ¿sí? Y a lo mejor si la llevo la vela a una esquina, tengo claridad. ¿Está haciendo sentido? Entonces, esto es lo que estamos buscando. Entonces, el antídoto del odio, ira y enojo lo observamos como la claridad, ¿sí? El darnos cuenta, el observar, ¿sí? Eso nos ayuda a eliminar por completo, o tal vez no por completo, pero sí frenar algunas actividades que nos enganchan o nos aferran al odio y a la ira. Y otra muy importante es el espejo como sabiduría. El espejo como sabiduría es tal cual como un espejo, en donde el espejo, ¿sí? Por sí mismo no tiene o no genera esta emoción, ¿vale? Nosotros, el espejo refleja absolutamente todo lo que está viendo, ¿sí? Pero no se aferra ni es en sí mismo las personas que están mm, reflejándose en ese espejo. ¿Está haciendo sentido? Entonces, en este espejo atraviesan miles de personas, miles de experiencias, pero sin embargo no se quedan ahí, solamente se reflejan, ¿sí? No permanecen, no se quedan estáticas, solamente están reflejando proyecciones externas, ¿cierto? Entonces el espejo con sabiduría es comenzar a hacer la función de un espejo, que es reflejar toda proyección externa sin, sin quedarse con esa, o aferrarse a ese personaje, o aferrarse a esa experiencia, o aferrarse a la creencia de que eres ese ser. Simplemente observar el reflejo externo o las proyecciones externas. ¿Está haciendo sentido? Entonces, el espejo como sabiduría dice, todo lo que está afuera es una proyección interior, ¿no? De mí, de mi mente. Entonces, esta mente es todo lo que está fuera del espejo, ¿no? Y está reflejándose, proyectándose. Sin embargo, si yo me identifico con una de esas experiencias, o si yo me identifico con uno de esos personajes, o me aferro, ¿no?, al personaje que está discutiendo en esa escena, ahí es cuando conecto con el odio, la ira y el enojo. Entonces, si yo empiezo a desarrollar la habilidad de ser un espejo como sabiduría en donde esté reflejando, ¿sí? Más no aferrándome a eso, a esa emoción, genero sabiduría. ¿Está haciendo sentido? Y genero claridad. Entonces, este antídoto lo puedes empezar a aplicar. Es decir, otro ejemplo sería como ser estos sartenes de teflón en donde eh, echamos, ¿no?, los alimentos para cocinar, pero no se le pega nada. Cocinamos, mas no se le pega absolutamente nada, ¿cierto? Entonces el espejo es un poquito similar. El espejo proyecta, refleja, ¿cierto? Pero no se queda nada, ¿no? El espejo en sí mismo no tiene por naturaleza, ¿sí?, el hecho de identificarse con la experiencia, simplemente tiene como naturaleza proyectar y reflejar. Entonces nosotros lo que hacemos es observar las experiencias, mas no nos aferramos a ninguna. El veneno negativo del odio lo que hace es aferrarse a esas experiencias, ¿no? Me pegaron, me hizo, me habló, me dijo, me quitaron, tengo que hacer esto, etcétera, ¿no? Entonces, nos aferramos a esa experiencia, nos aferramos a esa persona o nos aferramos al personaje que yo tengo que ser un CEO, tengo que ser alguien en la vida, y si no me sale entonces me enojo, me aferro a ese personaje que estoy proyectando en este espejo, y ahí es cuando entra esta conducta de la que no nos podemos deshacer, ¿no? O este patrón, este veneno. Entonces, el espejo como sabiduría nos dice, tú eres una proyección de tu mente, ¿sí? Y tu función es reflejar, más no aferrarte.
¿Está haciendo sentido? Es dar claridad, más no aferrarte, no oscurecer, ¿ok? Muy bien. Ahora la segunda es el orgullo o la imprudencia. El orgullo o ser imprudentes. El orgullo es la necesidad que tenemos de quedarnos con las cosas o de creer que poseemos algo. Entonces la creencia de este es mi territorio, esta es mi casa, ¿no? Muchas también, por ejemplo, hablando de temas un poquito más macros, muchos de los temas, por ejemplo, financieros o a nivel corporativo o a nivel gubernamental, son temas de orgullo, son temas de esta parte debe ser mía, este dinero quiero más, esto deseo más, este territorio es mío, ¿cierto? O temas político-culturales, ¿no? Observa cómo a nivel macro el orgullo también genera, por eso lo consideramos un veneno, también genera negatividad. ¿Hace sentido? El creer que algo es tuyo, el querer, esta es mi agua y no te la comparto, esta es mi ropa y nadie la puede tocar, esta es mi casa, ¿no? Cuando estamos diciendo el mío, el tuyo, estamos generando una separación automáticamente, ¿ok? El identificarnos con el yo, ¿sí? Decir mi casa, mi coche, mi oficina, mi proyecto. Eso, todo eso nos genera a la larga mucho conflicto, ¿sí? Porque estamos haciendo mucha separación y alejándonos de uno de los aspectos de la verdad, ¿no? Que es la unicidad. Entonces, atender este orgullo, darnos cuenta que todo es de todos, ¿no? Y por eso su antídoto es la ecuanimidad, ¿no? Entonces, si empiezas a pegarte o a cultivar la sabiduría de la ecuanimidad, como diríamos, cortas por completo esta mente discursiva, ¿no? Que está identificándose con este orgullo, con este veneno, en donde quiere poseer algo o a alguien, ¿sí? Es decir, o una idea también, esto debe de ser así, ¿cierto? Y solamente es mi idea y la tuya no es la realidad, ¿cierto? Esta es mi verdad y la tuya no es tu verdad, ¿cierto? Tú estás mal, yo estoy bien. Entonces, la ecuanimidad nos dice, bájate de este pedestal, ¿no? De arrogancia tal vez, o de este en el que te montaste. Todos somos iguales, aprendo a escuchar la opinión de los demás, tiro por la ventana mi orgullo o mi necedad, mi terquedad, y sé que mi opinión no es la única, que mi verdad no es la absoluta, ¿sí? Y que todos tenemos diferentes perspectivas, diferentes realidades relativas. La ecuanimidad nos dice que todos somos iguales por naturaleza, ¿cierto? Entonces, la ecuanimidad también nos ayuda a dejar, ejemplos un poquito más terrenales o más mundanos, dejar de compararnos o dejar de compararme con alguien, ¿no? Dejar de comparar las experiencias, dejar de enjuiciar, de tomar juicio o partido por una opinión. Y nos creamos menos conflictos, o sea, nos generamos mucho menos conflictos cuando trabajamos esta ecuanimidad, incluso hasta el comer, ¿sí? Ahí podemos, hay una práctica, ¿no? Que es eating just one taste, ¿no? Que es comer en solo un sabor, por así decirlo, donde la comida es la práctica donde es el momento en donde podemos practicar la ecuanimidad. Es decir, me tomo la sopa de zanahoria que me hizo mi abuela, mi mamá, y si voy a un restaurante me la tomo de la misma manera y dejo de juzgar si está buenísima, si está malísima, si aquí le hicieron mejor que en otro lado, si hoy no te quedó como ayer. Todo eso, esa mente discursiva que nos aferra a las sensaciones, a una perspectiva más cerrada, ¿cierto? Y menos abierta, como diremos, no nos ayuda ni nos beneficia, sino nos va como destruyendo, envenenando. Entonces, la ecuanimidad o cultivar la ecuanimidad nos ayuda a disolver todo ese juicio, a disolver toda esa terquedad, disolver toda esa necedad, disolver todo el orgullo, disolver toda la imprudencia,
¿sí? También, ¿ok? A veces somos muy imprudentes. Saber no solamente cuándo decir las cosas y en dónde decirlas, sino saber si mejor no las digo, es decir, saber guardar silencio. Exacto. ¿Hace sentido? Entonces, toda esta ecuanimidad es el estudio profundo de cultivar esta ecuanimidad, ¿no? Porque no me puedo quedar aquí horas explicando cada uno de estos antídotos, estos venenos, ¿no? Tenemos que tomar un curso para eso, ¿no? Donde explico justamente cada una de ellas, pero así a grandes rasgos, la ecuanimidad ayuda a cortarle la cabeza a todo este discurso dualista, ¿sí? Y todo este discurso de poseer, todo este discurso de creer que algo es mío, nada es nuestro, ¿cierto? Y nos acerca cada vez un poquito más a la impermanencia, nos acerca un poquito más a la interconexión, a ciertas verdades profundas en las que debemos de contemplar si queremos liberarnos del sufrimiento. ¿Okay? La otra es el apego. Esta es un poquito larga porque también, así como el odio es un veneno súper tóxico, ¿no? Y uno de los generadores de los infiernos más densos, ¿no? A nivel en nuestro mundo físico. Este es uno de los que nos hace regresar al ciclo kármico, regresar al ciclo del sufrimiento. ¿Sí? El apego, el aferramiento, la dependencia de los deseos compulsivos, los deseos de seducir, los deseos incontrolables también, ¿no? Cuando no podemos controlar, no puedo dejar de fumar, no puedo dejar de hablarle a esta persona. Perdón, sí podemos, pero no has cultivado tal vez, ¿no? Otras sabidurías. Entonces, no, yo no puedo dejar los chocolates, no es que yo si veo esto me lo como, yo si veo a esta persona le mando el mensaje o le doy un beso, etcétera. O no puedo dejar, no sé, esta conducta también, ¿sí? Que es un patrón, a lo mejor es mi aferramiento a una emoción o mi apego a un patrón de conducta. Entonces, el apego puede ser incluso a los mismos venenos, ¿cierto? El anhelar, la nostalgia, la lujuria, etcétera, que vienen de un deseo que no puedes controlar porque crees que te controla el deseo. Entonces, por eso, en la sabiduría, una de las principales es la atención plena, porque es como la incapacidad de controlar yo a mi mente, ¿no? La incapacidad de controlar yo algo. Entonces, cuando desarrollas una práctica de shamatha, una práctica de concentración, una práctica de atender plenamente la mente, ¿sí? Estabilizarla y sostenerla, ¿no? Sostener esta estabilidad, hay mucho más, como diríamos, mucho más espacio o mucho más oportunidad para poder detener este tipo de conductas, ¿sí? Si mi mente está cada vez más estable, pensemos, por ejemplo, en un objeto que tiene 3 patitas, ¿sí? Que es tiene mucho menos posibilidades de que se pueda mantener estable, ¿no? Y de que si a lo mejor pasa un gatito o incluso abres la ventana y pasa el viento, los vaya a tirar. A lo mejor un objeto con 4 patitas, ¿no? Que puede sostenerse por sí mismo, y si abro la ventana tal vez sea un poquito menos difícil que se mueva. Pero aún así con 4 patitas, a lo mejor requiere un poquito más de gravedad, ¿no? Entonces, a lo mejor un poquito más de estabilidad, más de fuerza de voluntad, más fuerza, más gravedad. Entonces, puedo subir la ventana, entra un aire, un viento fuerte y nada lo va a tirar. Eso es lo que estamos tratando de... Esa es un poquito la atención plena, el desarrollo de la estabilidad, ¿no? En este antídoto. Entonces, así llega el deseo más, ¿cómo se diría? Que sacia más mi ego, que sacia más mis necesidades. Por más deseo incontrolable, según yo, que llegue, voy a tener la capacidad de controlarlo. Voy a tener la capacidad de discriminar con conciencia, que esa es la sabiduría, decir no, esto no es beneficioso para mí. Me encanta, me gusta, la paso súper bien,
pero no es beneficioso para mí. A la larga me hace daño, ¿sí? A la larga, los 3 minutos o los 2 minutos genera culpa, resentimiento, genera a lo mejor afección o dolencias en mi cuerpo, o genera a lo mejor algo en mi cuerpo físico, etcétera, ¿no? Entonces, discriminación con conciencia quiere decir saber decir no a algo que me está haciendo daño y saber decir sí a algo que me es beneficioso, ¿cierto? Tener la conciencia de que aunque esto sepa delicioso, ¿sí? La satisfacción es temporal, completamente temporal. Entonces vale más, ¿sí? Mi vida de salud que 2 minutos de tomarme esta droga, esta comida, de pasar la noche con una persona que realmente no elijo solamente por satisfacer mis deseos compulsivos, etcétera. Entonces, vale más mi paz, hace sentido porque estamos evaluando aquí la paz, la tranquilidad, la estabilidad, ¿cómo diríamos? El bienestar propio, ¿sí? Que 3 minutos, 2 minutos, una hora o un día de, de satisfacción de este deseo, ¿cierto? Sé evaluar mucho más mi paz que un deseo temporal. ¿Hace sentido? Entonces, cultivar esta discriminación con conciencia, cultivar la estabilidad o la atención plena, la creatividad también nos ayuda a, a cortar la cabeza con todos estos que acabamos de mencionar, con todos estos venenos, ¿no? Que son todos primos hermanos. Ahora, la siguiente es celos y envidia. Celos y envidia es un veneno muy, muy, muy bonito, muy interesante, porque siempre escucho a personas decir, yo no soy celoso, yo no soy envidioso, ¿cierto? Pero no pueden cultivar el reconocimiento ajeno. O la alegría, ¿cómo la llamamos? La alegría empática, que ese es el nombre correcto, ¿sí? Es decir, empatizar con la alegría de los que están mejor que yo. Entonces, el, ¿cómo se dice? Los celos y la envidia son muy similares. Son también un poquito como el orgullo, en donde queremos poseer algo y por eso generamos celos. Creemos que algo es nuestro y nos pertenece, ¿no? Y la envidia es este veneno en donde no tengo la capacidad de reconocerme también, pero de reconocer a los que están mejor que yo. Ojo, esto es diferente a lo que a veces hablamos como compasión, a lo que a veces hablamos como diríamos, como ecuanimidad, etcétera. Entonces, en este apartado, lo que hacemos es ser empáticos, es decir, si alguien no está, por ejemplo, si alguien está mucho mejor que yo, incluso cuando yo estoy en sufrimiento, esto es muy importante notar, aún yo estando en sufrimiento, aún yo estando en las peores condiciones, soy capaz de alegrarme, ojo, no solo de reconocer, sino de alegrarme por los que están mucho mejor que yo. ¿Está haciendo sentido? Esta cualidad, esta virtud, esta sabiduría es de las más complejas de desarrollar, ¿sí? Entonces, no todos no somos celosos, sino no hemos desarrollado este reconocimiento, esta alegría empática. ¿Hace sentido? Y esto cambia automáticamente todo nuestro universo. Cambia completamente. ¿Por qué? Porque cortamos con la competencia, ¿sí? Cortamos con la necesidad de compararnos con alguien, de ganarle a alguien. Nos centramos completamente en nuestro desarrollo, ¿sí? O en el beneficio de los otros también. Es como, wow, échale ganas, aunque estés mejor que yo y estés trabajando en la misma área que yo, o tengas un proyecto similar o igual que yo, quiero y deseo que te vaya bien, ¿sí? No solo reconozco tu inteligencia, reconozco tus logros, sino que deseo profundamente que te vaya bien,
y que te vaya muy bien, no solo bien, muy bien, o mejor que yo, ¿ok? Mejor que yo. ¿Están escuchando esto? Así es la alegría empática y el reconocimiento. Entonces, ojo, hoy observa si en ti habita muchos celos o mucha envidia que están frenando tu desarrollo personal y espiritual, en donde te quedas inmerso en competir y estás compitiendo contigo mismo, con tu propia mente, con nadie más, no compites con nadie más. Entonces, dejar de compararnos, dejar de estar yendo en el carril del otro en vez de nuestro propio carril. ¿Hace sentido? Queremos meternos a la competencia de otra persona. Compite contigo mismo, con mejorar tus tiempos, no con los demás. ¿Ok? Esto no estoy quitando la motivación para los que a lo mejor tienen una empresa y quieren ser la mejor empresa, pero es que literalmente eso es lo que genera las aflicciones, ¿no? Y nos aferramos a un resultado. Entonces yo me estoy aferrando a ser la mejor empresa del mundo y nos está drenando, al final del día nos está drenando, nos está consumiendo el tener ese resultado, ¿sí? Y eso es envidia y celos. Nos consume al día a día querer buscar ese resultado. Entonces, trata de mejorar por ti mismo, por tu propio beneficio, por tu mismo carril, no tratar de entrar a otro carril. Si en ese recorrido sales ganándole a alguien, padrísimo, pero que no sea tu fin, tu meta, ¿sale? Y si alguien ganó la carrera, wow, me alegro por ti y ojalá te vaya mejor en la que sigue, ¿sí? Y yo le voy a echar todas las ganas del mundo. ¿Está haciendo sentido? Entonces, aun cuando yo haya sido el último lugar, deseo lo mejor, ¿ok? Es decir, alegría empática. Aun cuando yo ahorita no tenga ni qué comer, me alegro porque tú tengas con qué irte a viajar, ¿sí? Y a tomar el mejor vino en el mejor restaurante o la mejor comida, porque también es su karma, es su mérito. ¿Hace sentido? Entonces, esto es una postura compleja, así que no viemos ni creamos que, ay, yo no soy envidioso ni celoso, ¿sí? Observa cómo actúas y con qué te estás enganchando el día de hoy. Y esto también, celos, bueno, celos pueden ser como los celos de pareja, donde queremos poseer y no queremos soltar, ¿no? Eh, o tener la atención de alguien, ¿hace sentido? Donde quiero tener la atención de mi madre, quiero tener la atención de mi hijo, de mi esposo, de mi familia. Eh, esa necesidad que tenemos inconsciente de ser vistos, de que somos de alguien y de nadie más, también se elimina con este reconocimiento, ¿sí? Reconociéndome a mí primero, reconociéndome cómo estoy, reconociéndome que yo tengo la capacidad de estar solo, no necesito la atención de nadie. Y me alegro porque el otro está viendo a otra persona. Bueno, no en el caso de pareja, ¿no? Pero en el caso de familia, no tienen que atenderme a mí, ¿ok? No por necesidad, sino por voluntad. ¿Hace sentido? Entonces, observen. Pero aquí los celos nos referimos un poquito más a los celos como la envidia, de celarle la vida a alguien, de celar que le está yendo bien a alguien, ¿sí? O que es muy inteligente, a lo mejor no en la parte material, pero a lo mejor intelectual o en la parte emocional, ¿cierto? O en la parte de sabiduría, etcétera. Ok, ahora la última para terminar nuestros minutitos de explicación. Ignorancia y confusión. Entonces, la ignorancia y la confusión es no saber, no entender, y este es uno de los mayores, eh, el número uno del por qué sufrimos, ¿sí? Sufrimos porque ignoramos, sufrimos porque no nos conocemos, sufrimos porque no entendemos lo que nos está pasando, sufrimos porque estamos confundidos, sufrimos porque no nos quitamos los lentes, ¿no? Ni prendemos esa luz del cuarto oscuro de esta mente, ¿no? Entonces, la ignorancia, ¿sí? Se elimina con la sabiduría. Este tipo de cosas, como por ejemplo recibir una enseñanza o estar en contacto con libros, con maestros, estar en contacto con cursos que me estén dando, nutriendo de sabiduría,
que me estén aclarando la confusión mental que estoy teniendo, el no saber qué me pasa, que a veces les digo, ¿estás bien? No, estoy enojado. No, no solo estás enojado, hay como 325,000 necesidades y emociones principales, 5, sí, 10 otras que son también importantes, pero hay muchas emociones y debemos de identificar y saber identificar cada una de ellas para poder atender cada una de sus necesidades y poder cultivar cada uno de sus antídotos, ¿no? Entonces, la ignorancia, ignorar cómo nos sentimos. Ahora, ignorar, ya que medio que puedo describir, porque no sé ni cómo describir esta emoción, ¿no? ¿Cómo la, ahora pues está bien, ya la identifiqué, ya sé qué es, pero ahora cómo la atiendo? ¿Hace sentido? Esto es sabiduría. Esto justo que estamos recibiendo hoy, este, el comprometerte a lo mejor a leer un libro, a escuchar algo que te acerque más al desarrollo personal, más al desarrollo espiritual. Ojo, no leer de manera intelectual. El intelecto no es lo mismo que la sabiduría. La sabiduría es lo que se genera al ya me di cuenta. Sí, esto pone un ejemplo así muy sencillo. Cuando digo ya me di cuenta que tengo, eso se llama sabiduría. Ya me di cuenta que es el perdón, ya estoy entendiendo cada vez más la compasión, ¿cierto? Eso es sabiduría, es una mezcla entre el estudio, las enseñanzas y la experiencia, ¿sí? Que no tiene la experiencia, por más que estudiemos, por más que leamos 25,000 libros de Dalai Lama, si no hay experiencia, tampoco se genera sabiduría, ¿ok? Entonces tenemos que tener también la experiencia de ser generosos, tener la experiencia de ser compasivos, tener la experiencia de saber perdonar. No nada más, ya me leí, ya sé que es perdonar, pero no le puedo decir hola a mi mamá o no le puedo, no le puedo hablar en un mes. O sea, no nos podemos enganchar por 2 minutos o un minuto, ¿sí? De una experiencia del pasado, la has pospuesto por meses, vidas incluso, años, ¿no? Hay personas que se dejan de hablar meses, años, digo, ya no digamos una hora, ¿no? Sino que es tanto el orgullo, ¿sí? El enojo al que están aferrados a esa experiencia, ¿no? No sabe, se identificaron tanto con la experiencia, tanto con la emoción, le hicieron tan suya a ese personaje, y no se dieron cuenta que son solo un espejo y una proyección. Y no alcanzaron a ver su reflejo, porque esa es otra de las cosas del espejo. El espejo es ver tu reflejo, en que eres exactamente igual, que te está, porque el espejo es lo que reflejamos, ¿sí? Y lo que está reflejando no es nada más ni nada menos que nuestra propia mente. ¿Sí? Ojo, ojo con esto, ¿sí? Entonces, nosotros somos el espejo de sabiduría que estamos reflejando, ¿sí? Y estamos haciendo la proyección de nada más y nada menos que de nuestra propia mente. ¿Está haciendo sentido? Entonces, cuando trabajamos el enojo, tenemos que trabajar nuestro espejo, ver en qué somos exactamente igual. ¿Ok? Bueno, regresando al tema. Entonces, cuando yo comprendo esto, cuando yo alcanzo a ver esta sabiduría, no solamente es, o sea, es como que, ok, le dejé hablar a mi familia por un mes, 2 meses, 3, 4 años, o una persona por una experiencia que fue de 2 minutos, ¿sí? Entonces nota cómo la emoción no dura más que segundos, ojo. Entonces no te puedes seguir sintiendo enojado, el enojo ya no habita en ti. Lo que habita en ti es el apego y el aferramiento a esa emoción, ¿sí? A esa experiencia que generó en ti una emoción, ¿sí? Ya lo demás es necedad y terquedad, de no querer salir de esa obscuridad, de no querer prender la luz. Ahí está la vela, ahí está el cerillo, ahí está ¿cómo se dice? El encendedor, ahí están todos los utensilios enfrente de nosotros, pero todas las herramientas las tenemos ahí en el cuarto. Pero no queremos prenderla. Hay focos, hay velas, hay cerillos, encendedores, o sea, con cualquiera podemos iluminar, pero no queremos. ¿Sí? Es más nuestro orgullo que no podemos dar ese paso. ¿Sí? Es más nuestro enojo que no queremos dar ese paso. Y ese paso no es ni nada más ni nada menos que la experiencia. Y la experiencia genera sabiduría. Entonces, ojo, la ignorancia
y la confusión se van cuando conecto con la sabiduría. Y esta sabiduría se nutre siempre de tres cosas. Estudio, ¿sí? Estudiar, estar en contacto con, con maestros, con libros, con personas, con guías, con instructores, etcétera, que estén comunicando eh, la, la, pues ¿cómo diríamos? Lo que más se acerca a la verdad, ¿no? Comunicando en palabras la sabiduría o en letras muertas, ¿no? En un libro, la sabiduría. Pero la última es acercarme a esa experiencia, es decir, aunque se me doble el corazón, perdón, aunque se me doble la boca y la cara, pues le voy a dar un beso a esta persona, ya pasó, ¿cierto? Ya fue, lo perdono, genero una compasión, genero el espejo, genero ecuanimidad, genero reconocimiento, soy capaz de darle like, ¿no? A esta persona porque le fue extremadamente bien, yo qué sé. Eh, entonces, esta vulnerabilidad, ¿sí? La que tenemos que atravesar, ese río que le llamamos como esta cascada de agua, que es esta vulnerabilidad que está fluyendo, es un fluir. El sentirnos vulnerables, el decir, híjole, perdón, el decir, no sé, no me lo sé, el decir, me equivoqué, híjole, no entiendo a qué te refieres en la empresa, todo este hecho de estar en una postura completamente vulnerable, ujú, o de ya hagamos las paces, esta postura vulnerable que lo llamamos vulnerabilidad, cuando atravesamos esa puerta, ahí se da la experiencia de la sabiduría, ¿sí? Bueno, ahí se da la experiencia que nos encamina a la sabiduría. ¿Hace sentido? Y al final obtenemos esta sabiduría, ¿sí? Que es experiencial, es decir, nos vamos a sentir algo que brilla entre nosotros, como, wow, o sea, esto era amor, incondicional. Wow, esto era generosidad, ¿no? Ya que me costaba mucho trabajo de dejar, ¿no? Estoy tan aferrada al dinero y me costaba mucho, mucho, mucho darle este dinero a esta persona que lo necesita aún sabiendo que yo tengo los recursos. Y cuando ya por fin solté el aferramiento a este dinero, y lo entrego, ¿no? Ese estado vulnerable me encamina a, ya que lo solté y veo su cara de felicidad y lo veo sonriendo nada más con el poquito dinero que le di o el poquito agua que yo le ofrecí a esta persona, veo su cara de felicidad, ese sentimiento, sí, que me generó la generosidad, el atravesar esta cascada, se llama experiencia. Y ahí entra la sabiduría. Y ahí digo, wow, y siento algo dentro de mí que no puedo explicar con palabras, eso se llama sabiduría. Ujú. No podemos, por más que queramos tragarnos 20 libros que nos expliquen la generosidad o el amor o el perdón o etcétera, eso no se va a dar si no lo experimentamos. ¿Ok? Entonces, ojo, sabiduría es tres cosas. Acercarme a las enseñanzas, acercarme a liberar mi confusión, ¿no? Eh, y la otra de manera experiencial. Ujú. Y cultivar, ¿no? Con la práctica, esa es la otra, la práctica diaria, la disciplina. Entonces es el estudio, el acercamiento a las enseñanzas, la disciplina y la experiencia. Entonces la disciplina también me encamina a liberarme de la confusión. Entonces todo eso es por así decirlo, sumado nos da una sabiduría, ¿ok? La experiencia se da gracias a la práctica, ¿sí? Y también la práctica se da gracias a las enseñanzas. Y a veces podemos tener la experiencia y después recibimos la enseñanza, es porque a lo mejor experimentamos, pero no supe ni qué pasó, no supe ni qué es esto, ¿cierto? Entonces, también se tiene que atender. Entonces, eso es un integral. Porque si no nos quedamos igual de confusos. Wow, ¿esto qué fue? No sé, entonces ya no lo sé cultivar, ¿no? Tuve la experiencia, pero no lo sé sostener este estado de sabiduría.
¿sí? Y hay que saber sostener ese estado de sabiduría con una práctica meditativa, con una práctica de mindfulness, con una práctica de shamatha, con cualquier tipo de práctica que me ayude a sostener, como ahorita, ¿no? Necesitamos, sí, la sabiduría, pero necesitamos, ¿cómo lo sostengo? Ok, me inscribo un reto. ¿Por qué? Porque el hecho de motivarme a 14 días, estoy sosteniendo por 14 días un estado de mindfulness, ¿sí? Que, híjole, está cañón, nunca estoy consciente. Y la primera vez que hago esto, por lo menos sostener 14 días este estado de conciencia, despertar, ¿no? Este estado de estar un poquito más despierto. Pero esto lo tenemos que hacer los 365 días del año, toda la vida hasta que trascendamos. Entonces, la sabiduría es sí la experiencia, pero también la disciplina. Es el aprender a sostener este estado todos los días, todo el tiempo, las 24 horas. ¿Ok? Porque es la única forma de quitar por completo la confusión, la duda, la ignorancia, el no sé qué hacer de mi vida, el no tengo idea qué me pasa, el no sé para dónde irme, no sé qué camino tomar, el no conectar con la intuición, ¿sí? La intuición se da en este lugar, ¿no? El ya sé dónde es mi lugar, ya sé hacia dónde tengo que dirigirme, ya sé qué maestro elegir, ya sé qué empresa tengo que meterme, ya sé qué tengo que hacer el próximo mes, tengo claridad de cuáles son mis prioridades, etcétera, ¿sí? Entonces, conectan con la sabiduría y la disciplina, sobre todo aquí se da la disciplina, es decir, entre más medito, entre más practico, entre más yoga haga, entre más purificado esté mi mente, más claridad voy a tener. ¿Sí? Entre más obscuridad, más emociones, menos claridad voy a tener, eso es un hecho. Porque todos mis cuerpos energéticos, todos mis cuerpos mentales y todo mi cuerpo incluso físico pueden estar completamente dañados. ¿Sí? A lo mejor estoy súper enfermo, pues ya no tengo vitalidad, mucho menos para tener una mente clara. Si mi cuerpo energético está dañado y todo el día me siento cansado, mucho menos tengo claridad para poder conectar con mis pensamientos claros, ¿no? Solamente rondan pensamientos oscuros y es un ciclo. Entonces, entre más purificado y menos tóxico estés en tus cuerpos, ¿sí? Eh, más facilidad va a haber de esta sabiduría, esta claridad. Pero estos no van a estar purificados y limpios nada más porque sí. Estos están purificados y limpios porque llevas una disciplina diaria que te está ayudando a eliminar toda esa mente discursiva, a eliminar por completo que te comas un alimento que baje completamente tu densidad, el que apagues por completo el radio y dejes de escuchar música que te conecte con la melancolía, con la tristeza, con el recuerdo del exnovio de hace 5 años, ¿no? Entonces, el atender y tener esta disciplina diaria, 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 las 24 horas del día, te va a llevar a un lugar de lucidez. Eso es un hecho. Y va a eliminar por completo la confusión que hay en tu vida. Ujú. Entonces, aquí entra la disciplina y todo lo que habíamos estado hablando durante estos cuatro días que has recibido tu reto, ¿cierto? O tu detox. Entonces, a veces es como, ay, es muchísimos retos, ¿no? Hazte uno si lo eliges, pero hazlo los 14 días. Aquí son opciones. Te estamos dando varias opciones para todo tipo de personalidades, para todo tipo de estilos de vida, ¿sí? Entonces, tipos de culturas también. Entonces, date la oportunidad de conectar con una disciplina cuando terminen los 14 días, de continuar con alguna de ellas. Que sea un solo ritual, aunque sea solamente tomarte en las mañanas un agua con limón y bicarbonato y purificar tu cuerpo, ¿no? O dormirte a horas temprano. Trata de que tu disciplina esté presente, ¿vale? Eh, una práctica meditativa también diaria o de mindfulness, ¿vale? Muy bien, pues terminamos con este capítulo y nos vemos en el día 5. Namaste.